Buenas tardes para todos los televidentes de Magasimpatía. Me encuentro con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, un representante de la comunidad. Bienvenidos a Magasimpatía. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Magasimpatía. Y el propósito de esta tarde es poder presentarles a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero también al alcoholismo como una enfermedad. Gracias porque tenemos a un representante de la comunidad que seguramente va a tener algunas preguntas que hacernos. ¿A quién? Al miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que es Carlos, el que nos está acompañando en este momento, y a mí como custodio clase A de esta comunidad. Muy buenos días, señores televidentes del Magasimpatía. Aquí con este propósito de ver un cambio en nuestro municipio y ojalá que llegue a todas partes de Colombia. Aquí estamos con el señor custodio y unas preguntas que nos hacemos siempre en la comunidad. ¿Desde qué momento se puede considerar alcohólico una persona? Porque se dice que se puede tomar una copa diaria. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor custodio? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Fíjese que con respecto al alcoholismo, ¿cierto? Para poder que una persona se declare como alcohólico, la comunidad de Alcohólicos Anónimos tiene 12 preguntas, ¿cierto? Que las vamos a ir desarrollando gracias a Magasimpatía. Es decir, porque la idea es que podamos pasar un programa siquiera semanal con respecto a esta enfermedad. Esta enfermedad no es la cantidad de alcohol que la gente ingiera. Eso no es lo que lo hace alcohólico, sino qué es lo que hace el ser humano cuando se toma alcohol. O sea, esa es la gran diferencia. No es la cantidad, ni la calidad, ni la hora en que se lo tome, sino es qué es lo que hace el alcohol dentro del organismo del alcohólico, ¿cierto? Eso es lo que determina el ser o no alcohólico. O sea que esas costumbres que tienen, por ejemplo, los países europeos de tomarse una botellita de vino en la mesa antes, de tomarla a diario, está muy bien. Pues yo no diría que es que esté bien, sino que eso no es lo que lo hace que sea alcohólico. No es, hay mucha gente que puede beber alcohol todos los días. Cuando hablamos de alcohol, la gente no vaya a creer que se refiere pues al alcohol antiséptico. No, se refiere es que cuando hablamos de alcohol aquí en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, se refiere a la chicha, se refiere al guarapo, se refiere a la cerveza, se refiere al whisky, al vodka, al brandy, al aguardiente, ¿sí? Es decir, cualquiera de esas bebidas pues tienen alcohol y tienen problemas pues con el organismo del que es alcohólico. O sea que prácticamente es el mal manejo, digamos así, o lo que produce después. Eso entraría en las preguntas que tiene como una Biblia, ¿no? Que tiene el alcoholismo. Tenemos acá también a nuestro amigo Carlos. Carlos es una persona que ya ha estado en este problema y viene ahorita recuperándolo, ¿no, Carlos? Coméntenos algo de eso, Carlos. Hay mucha gente que está realmente pendiente de esto, y más en este momento que se acercan las fiestas decembrinas, es cuando además la gente puede caer. Cuéntenos algo al respecto, Carlos, cómo ha sido su experiencia y cómo ha estado en esto. Sí, muchas gracias. Me llamo Carlos, soy un enfermo alcohólico en recuperación. Sí, como dice el doctor, el alcoholismo no es qué cantidad, qué calidad de alcohol es el que consume. Para mí el alcoholismo, o sea, como persona que lo ha sufrido, es cuando empiezo a ejercer una dependencia física y psicológica al alcohol, cuando no puedo desarrollar mis actividades normales, sociales, consumir licor, llámese cerveza, bueno, cualquier calidad de alcohol. Ya. Entonces quiere decir en esto que usted va a integrarse a este movimiento. Con ese propósito ha llegado para que la gente tenga una experiencia más con nosotros aquí. ¿Es correcto? Sí, claro. Desde mi experiencia con el trasegar en el alcoholismo, dar unas pautas de cómo se puede recuperar uno, porque uno se puede recuperar de este problema tan grande que es el alcoholismo. ¿Qué dice al respecto, custodio? Gracias, Carlos, por su comentario. Fíjese que, y Carlos lo ha entendido muy bien, la comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad de paradojas, donde dando se recibe. Por eso él está presto. Una vez me escuchó, creo que en alguno de las presentaciones,
el hecho de que estamos pensando sí en conformar un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces que Carlos va a ser una punta de lanza pues para comenzar a trabajar todo este tema. Fíjense que aquí quiero detenerme un poquito. Fíjense que es importante conocer, ya lo decía Carlos, que no es la calidad del alcohol que se toma, ¿cierto? Vuelvo y repetimos aquí, es lo que hace el alcohol con el ser humano. Y él decía, como esta enfermedad no solo es física, sino que también es una enfermedad mental. Es decir, el alcohólico tiene un grave problema, ¿y cuál es? Es que a él le entra la obsesión por tomarse un trago. Y una vez se tomó un trago, en Alcohólicos Anónimos decimos nosotros, un trago es mucho, 1000 son insuficientes. ¿Qué es lo grave aquí? Aquí lo grave es tomarse el primer trago. No es, lo grave aquí no es tomarse ni el segundo, ni el tercero, ni el trago 1000. Aquí lo grave es tomarse el primer trago. Porque una vez se tomó el primer trago, se despierta en ellos la compulsión física. Es decir, el hecho de querer tomar más y más y más y más. ¿Cierto? Y sencillamente porque es que el organismo les pide. ¿Ya? Eso es la gran diferencia con la persona que no es alcohólica. Porque el que no es alcohólico en algún momento dado ya no es capaz de tomarse otro trago. ¿Por qué? Porque ya le comienza a producir náusea o le comienza a producir vómito. Al alcohólico no. Digamos, porque ellos entran en un estado de una obsesión mental, que cada vez quieren tomar más y más y más. De allí que el alcohólico, fíjense que tiene unas pautas características. El alcohólico, digamos, a veces se presta ¿para qué? Pues para él poder repartir el aguardiente o la bebida alcohólica, con el único fin de ¿qué? Dejarlo más para él. Claro, es decir, que cada uno le pueda brindar un trago, que tomate uno, entonces él no tiene ni corto ni perezoso, se toma, pero termina de entregar la bandeja y él se toma otro, y siempre está pendiente dónde va la botella, si es que la botella ya se va a acabar o qué. Si la botella se va a acabar, pues él aprovecha para tomar más. Y mandar a pedir más. Y mandar a pedir más. O sea, esa es como la idea de el alcohólico. Ahora, claro, estos programas, digamos, y gracias a Magazine Patía que se ha vinculado aquí, es supremamente importante y sencillamente porque no solo en el municipio de Patía, yo creo que en los 1060 municipios de Colombia tenemos ese problema, esa enfermedad. Yo siempre digo, hombre, que familia que se respete ha tenido un alcohólico, lo tiene o lo va a tener. O sea, es una enfermedad muy presente en todas las poblaciones. Todos los niveles sociales. Ahora, importantísimo eso, fíjese que esta enfermedad es muy, entre comillas, muy democrática. No respeta condición social, no respeta. Es decir, como ataca a la clase alta, ataca a la clase media, a la clase baja. No respeta tampoco el tema de educación, ¿cierto? O sea, usted encuentra estos problemas entre los profesionales y entre los no profesionales. No respeta tampoco edad. Digamos, yo he conocido niños con problemas de alcoholismo con 9 años de edad, es decir, 9, 10, 11, 12 años de edad. Es decir, la cosa es bien complicada. El alcohólico no es culpable de salir, de tener la enfermedad, pero sí es responsable de buscar la solución. Fíjese, como enfermedad que es, ¿cierto? Y no decimos nosotros que es enfermedad, sino que la Organización Mundial de la Salud desde 1963 la clasificó como enfermedad. O sea, una enfermedad como cualquier otra. Por ejemplo, si yo nazco hipertenso, ¿soy culpable de ser hipertenso? No soy culpable, pero sí soy responsable ¿de qué? De buscar ayuda. ¿Y ayuda con quién? Pues con los médicos, con las enfermeras, con los auxiliares de enfermería, todas las actividades que tengo que hacer para poder cumplir yo o para poder responderle a esa enfermedad. Lo mismo es acá con esta enfermedad. Es decir, una vez él sepa, claro, y eso a través de las charlas que vamos a tener con Magazine Patía, vamos a absolver o resolver las 12 preguntas, ¿cierto?, que Alcohólicos Anónimos tiene para determinar sí o no se es alcohólico. Porque ahí en esas 12 preguntas nos dice que si responde 4 más positivas, posiblemente tiene la enfermedad, posiblemente. Y sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué dice posiblemente? Porque es que aquí es importantísimo que el alcohólico sea el que se diagnostique. Es decir, aquí nadie, él mismo, claro, para que él coge el compromiso de querer resolver el problema. ¿Sí estamos? De querer resolver el problema.
porque aquí no es que ahora que vamos a conformar el grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Con Carlos, con la ayuda suya, ¿cierto? Y con muchos otros que quieren adherir, es el hecho de que podamos compartir experiencias, fortalezas y esperanzas dentro de los grupos, porque mucha gente cree que el problema solo es de él, pero con el tiempo se va a dar cuenta que esa enfermedad tiene prácticamente los mismos signos y síntomas que tienen los otros compañeros de enfermedad, ¿sí? Los otros compañeros enfermos con esta enfermedad del alcoholismo. Señor Custodio, hay una pregunta, salen 3 preguntitas de la comunidad, porque yo ya he tenido charlas con diferentes miembros, pues que son alcohólicos, y ellos ya pues prácticamente trabajados les dicho un poco, ¿no? Les he dicho que digan que no tienen ningún tipo de obstinación ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, es ejemplo de alcoholismo, vengo aquí al hospital, ¿cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Empezando con una consulta común y corriente? ¿O me lo trasladan a otro sitio? ¿O cómo debería el sistema, usted como custodio? Antes que eso también quisiera decirle a la comunidad de Magazine que el señor Zúñiga, custodio aquí, es presidente latinoamericano de Alcohólicos Anónimos. Es una gran ventaja que tenemos nosotros, es una cuestión que no la hemos tenido en el Cauca, solamente en el Córdoba, porque quiere esta región, porque quiere que nosotros salgamos adelante, nos tiene eso. Entonces la pregunta sería esa, o usted, Carlos, cuando usted fue al médico, la primera consulta, ¿cómo fue? ¿Qué hizo usted? ¿Sintió miedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? Claro, eso es natural y principalmente tenemos una cantidad de prejuicios, ¿sí? Con respecto al tema del alcoholismo. Pero pues para ingresar a un grupo de autoayuda como el que pensamos formar acá, el Alcohólico Anónimo, no necesitamos ninguna ruta de ir al hospital, es simplemente querer estar allí, querer recuperarse, querer dejar la bebida. Es la comunidad, ¿cierto?, de Alcohólicos Anónimos la que recibe a los enfermos supuestamente de alcoholismo. Pues el trabajo está ahí con ellos, nada más, directamente. Bueno, pero hay una pregunta también que se hace los miembros que yo he visitado casa a casa, unos por temor, otros por vergüenza, que qué dirán, pero ¿será que si formamos como todo grupo, después de 25 personas, para sacarle personalidad jurídica y llevar a estas personas a un paseíto, digamos aquí tenemos las termales, como hemos hecho con los hipertensos antiguamente, llevarlos aquí a un campo de fútbol, por ahí ese tipo de cosas? ¿Usted ha tenido eso cuando estuvo, Carlos? Porque eso lo creo que lo podemos hacer aquí, ¿no? Con la ayuda, creo yo que una persona, tenemos que ir como gerente, hablar con el custodio, con el señor Zúñiga, y buscamos entidades que nos quieran apoyar. ¿Qué experiencia ha tenido usted al respecto? Al respecto, digamos, en ese modo que usted me dice que nombra, esas actividades no se manejan, ¿sí? Porque es una cuestión muy aparte, ¿ya? De lo que es Alcohólico Anónimo. Alcohólico Anónimo maneja otro tipo de actividades, pero no en la forma como usted dice, digamos, un paseo a termales, porque Alcohólico Anónimo se enfoca en otras cosas. Presidente latinoamericano como custodio, no lo soy. Yo soy custodio desde la ¿Clase A? No, clase A sí, pero de aquí de Colombia. Bueno, con respecto a eso, como usted dice, sacar personería jurídica, no, aquí hay una sola personería jurídica y esa personería jurídica solo la tiene la Organización de Servicios Generales en Medellín, la OSG, digamos que es la que nos cubre. Ya que cada grupo de Alcohólicos Anónimos tenga personería jurídica, no. Claro, hay actividades lúdicas que sí podemos hacer, ¿cierto? Como integración, ¿cierto? Poder celebrar algunas fechas especiales, ¿cierto? Que la comunidad de Alcohólicos Anónimos tiene, ¿ya? Pero como personería jurídica no. Y precisamente ¿por qué? Porque es que nosotros como comunidad somos anónimos. Y esa es la importancia de nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos, y Carlos como alcohólico anónimo que es, claro, a él no se lo puede presentar, no puede dar la cara, ¿cierto? Porque eso es uno de los principios. Y lo bonito de Alcohólicos Anónimos es que tiene unos principios y son sagrados para nosotros. Nosotros los respetamos 100% y eso es lo que le da la protección. Por ejemplo, si la comunidad la comunidad de Patía quisiera apoyar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ellos no pueden recibir recursos. Y sencillamente, ¿por qué? Porque lo que se está buscando es que precisamente el alcohólico aprenda a autosostenerse. Y sencillamente, ¿por qué? Porque es que esta comunidad es una comunidad, entre comillas, pobre, digamos económicamente, aun cuando espiritualmente
es muy fuerte y a eso tenemos que llegar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es decir, si en caso de que logremos conseguir el local, pues nos corresponde a los alcohólicos, a la gente que asistamos a las reuniones, poder aportar allá llamamos al sombrero. ¿Para qué? Para que todo lo que se dé diariamente pueda servir para pagar el local, pueda servir para comprar el café, pueda servir para comprar la escoba, pueda servir absolutamente para todo lo que se necesite allí. Pero no se pueden recibir ayudas externas. Y precisamente ahí está el éxito. Porque si Alcohólicos Anónimos tuviese plata, esto ya se hubiese acabado. Es la misma necesidad en todo sentido, ¿cierto?, que hace que la comunidad de Alcohólicos Anónimos ya casi va a completar 90 años, pero gracias al respeto de esos principios. O sea que, por ejemplo, estas personas que yo he visitado son de total bajo sin recursos, no tienen recursos y se escudan del alcohol porque uno tomado el traguito no aguanta hambre, o sea, no siente el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué cuestión usted no ha visto en su grupo que nos cuente algo al respecto? Porque, por ejemplo, aquí se da cuenta, a ellos no les da pena. Hoy es lunes, ayer se toma el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. No comen y tampoco les interesa mucho porque no tienen plata. La mayoría venden boletas acá. Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Yo qué hago? Pues no tengo la comida para mi hijo. Entonces se escudan en eso. Y 2 o 3, entonces ellos que se podría, por ejemplo, conseguir un trabajo de pronto, alguna vaina que uno pueda. O sea, es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y en los pueblos pequeños uno no sabe quién es el alcohólico y ahí es donde les da pena. Entonces tenemos que, usted, señor custodio, que al respecto no sé, hay unas preguntas que ellos se hacen y yo las llevo porque yo también, hombre, yo me tomo mis tragos también lógicamente, pero no pues para perder tampoco entonces eso es lo que la gente se pregunta. Bueno, importantísima su pregunta, ¿verdad? Importantísima. Claro, la comunidad de Alcohólicos Anónimos no se encarga de buscarle trabajo absolutamente a nadie. Digamos, acá la comunidad de Alcohólicos Anónimos lo que le interesa es que la gente conozca la enfermedad. O sea, eso es lo importante. Pero hay unos principios que hacen que si la gente deja de beber, va a encontrar respuesta a esas necesidades también, ¿ya? Lo importante aquí es que conozcamos la enfermedad y ese es el gran interés para la gente, a los escuchas de Magazine Empatía, es que podamos socializar todo este conocimiento que tiene la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo, René Zúñiga López, custodio, clase A, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sin temor a equivocarnos, pues yo creo que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es más organizada que cualquier institución del Estado, aún de las instituciones privadas. Sí, yo le doy la palabra a Carlos. Sí, ahí para complementar lo que dice el doctor, Alcohólico Anónimo no le va a conseguir trabajo a nadie, ¿cierto? Hablándolo claramente, pero sí nos va a dar una pauta para que nosotros conozcamos, para que el alcohólico conozca el problema, sepa cuál es la enfermedad que tiene encima, porque es que ya no se puede tratar como un vicio, ¿sí? Ya es una enfermedad mental. Entonces, para que la persona se prepare, se pueda recuperar del alcoholismo y pues ya pueda aspirar a conseguirse un trabajo, porque ya la persona se va a ver de otra manera diferente, ya no sin tanto prejuicio, sin tanto temor, subir la autoestima que se cae mucho con la ciudad del alcoholismo. Entonces se trata de que el enfermo alcohólico tome herramientas, que se pueda sostener y se pueda desempeñar en la vida social de la mejor manera. Importantísimo ese resumen que acaba de hacer Carlos. Fíjense que Carlos, claro, como es enfermo, él conoce su enfermedad. Y allí y quiero ser, digamos, iterativo en eso, en el sentido de que aquí lo importante es que él sepa que es un enfermo. Porque generalmente al alcohólico lo tratamos como con unos epítetos muy feos. Un bueno para nada, un irresponsable, de todo le dicen. Pero resulta que por eso es que es tan importante que no solo el alcohólico conozca la enfermedad, sino que también la familia conozca la enfermedad. No solo la familia, sino que toda la comunidad conozcamos que esto es una enfermedad. Y es a mí, Carlos, me preocupa muchísimo este tema, y no solo aquí, pues hablo por la comunidad del Bordo, y a usted, señor representante de la comunidad, es el hecho de que ya no hay alcohólicos puros, es el lío. Digamos, ya la gente no solo, consume alcohol, sino que tras el alcohol consume el resto de cosas.
pastillas, pepas, marihuana, bazuco, bueno, todo ese resto de cosas. Y esa es la gran preocupación. Y la gran preocupación, ¿por qué? Porque es que allí están nuestros jóvenes. ¿Y nuestros jóvenes de dónde? Pues de los colegios. Y aún hay que ponerle cuidado a las escuelas. Vuelvo y les digo por qué, porque es que yo he visto gente que han contado en sus experiencias el hecho de que aún cuando ya estaban en quinto de primaria comenzaban a recoger de lo que les daban para el refrigerio para poder comprarse su botellita o su mediecita de alcohol y se emborrachaban. Entonces eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar, y no solo dentro, digamos, del grupo de Alcohólicos Anónimos, sino que tenemos que comenzar a dar información pública en todos los colegios, pero además en todas las escuelas, para que la gente sepa de esta enfermedad, qué es lo que nos interesa. Ahora, si usted ya conoce la enfermedad y quiere seguir con su problema, pues ya no le puede hacer nada, pero la comunidad de Alcohólicos Anónimos sí es una respuesta a esta enfermedad del alcoholismo. Señor Custodio, parece importantísimo lo que nos acaba de decir, pero también tenemos una duda, hablamos de la clase A, clase B, ¿o qué? ¿Cómo nos puede explicar esa partecita? Y es muy importante que la comunidad entienda que al ver ya a su papá, que entró, el solo hecho de entrar a Alcohólicos Anónimos, ya tiene el deseo de cambiarnos, ¿cierto? Entonces, para que la gente no se tome esas ilusiones de que a veces creemos que nos van a dar trabajo, que nos van a dar, porque yo tenía esa duda, ¿no? Pero qué bueno, porque el solo hecho nomás de que la comunidad diga, uy, esa persona viene sobria, qué chévere, vean, la gente se aterra, y eso es muy bonito. Señor Custodio, Carlos, ya también usted está entrando de nuevo, ya su gente lo está queriendo, yo me di cuenta de algunas cuestiones suyas, y qué bonito, Carlos, que usted, por eso también lo vine a acompañar a ese programa. Y entonces pues ya sabemos que empecemos entonces a dar un pasito adelante, y la próxima nos reuniremos acá, dice el señor Custodio, que vamos a buscar un local donde podamos estar más tranquilos y hablar sin tapujos, lo que nosotros sintamos, porque como vuelvo y le repito, hay gente que le da miedito, le da cosita venir a estas cosas. Entonces empecemos ya, que ya estamos firmes y vamos a lograr con 2 personas que recuperemos, por ejemplo, semanalmente, ¿no? Porque la gente quiere, pero como vuelvo y le repito, ¿o qué nos quiere aportar más, señor Custodio, Carlos? Sí, esta es la enfermedad de la negación, y sencillamente, ¿por qué? Porque es una enfermedad estigmatizante. Es decir, a nadie le gusta que le digan que es alcohólico, porque la gente cree que el alcohólico es siempre el desechable, y no necesariamente. Entonces, claro, entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, Carlos, y seguramente Carlos lo sufrió cuando recién, y seguramente nos va a contar ahora la experiencia cuando recién ingresó a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Claro, pero Carlos ya está en otro nivel. ¿En qué sentido? Que ya Carlos, como sabe qué es la comunidad, digamos, él seguramente siente esa alegría de pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque él sabe que es una comunidad muy, pero muy organizada. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que la gente, claro, ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, claro, ¿qué van a decir? No, que el vecino, ¿cierto? Vea, exacto, porque la gente comienza a señalar, pero lo importante es eso. Digamos, yo no soy alcohólico, pero soy un defensor de la comunidad de Alcohólicos Anónimos porque es respuesta. Ahora, nosotros en este trabajo, digamos, no es muy fácil que la gente, ¿cómo se llama?, tome el programa en serio. Claro, uno quisiera que se recuperaran, como usted lo decía, siquiera 2 semanalmente, pero si nosotros pudiésemos recuperar 1 al año, sería una gran ventaja para nosotros. Es decir, esa es la lucha diaria que nosotros tenemos, y lo importante es que podamos dar información pública, que todos y cada una de las personas, ¿cierto?, de este municipio Patía, de la cabecera municipal, ¿cierto?, pudiesen pertenecer al grupo de Alcohólicos Anónimos. Clase A es... Bueno, con respecto a la clasificación de los custodios, sí, en Colombia habemos 12 custodios. Hay 4 custodios que son clase A, que no somos alcohólicos, y hay otro 8 que son custodios, pero sí son alcohólicos anónimos, es decir, custodios que ya, o personas que se han recuperado del alcoholismo, pero sabiendo que se han recuperado, ¿no? Acuérdense que yo estoy hablando de recuperado, no estoy hablando de curado, porque una vez alcohólico para siempre. Pues sí, señor Custodio, muy agradecido por estas cuestiones que nos ha hecho conocer. Totalmente la comunidad queda súper contenta, y yo le llevaré el mensaje a mis amigos. Lo mismo, Carlos, muy amable, y Magazine, pues estaremos de nuevo en otra presentación, y podemos llegar, y estamos dispuestos a atender las inquietudes que tengan acá. Con radio de
nuestro amigo Carlos, periodista, decirles que es un gusto, yo lo repito, el anonimato que está nuestro amigo Carlos, pues ese es precisamente el Alcohólicos Anónimos del Patía. Señor Custodio también se va a despedir. Carlos. Vamos con Carlos. Sí, muchas gracias, Magazine Patía. Y mi invitación es a todas las personas que crean que tienen problemas con el alcoholismo, con el alcohol, sí, familiares, hijos, que se acerquen a esta gran causa. Y créame que acá se les va a respetar el anonimato, que es el mayor prejuicio que tenemos de que nos dé pena asistir a un grupo de recuperación. Esa es mi invitación. Bueno, quiero agradecerle pues a Oscar Mosquera, ¿cierto?, que se ha interesado por esta causa social y que creo que todo el mundo debemos de pensar siempre en el dolor del otro. Yo soy un convencido, vuelvo a decir, yo particularmente soy un convencido de la respuesta que la comunidad de Alcohólicos Anónimos da a esta enfermedad. Gracias Carlos por digamos, retomar esta causa. Sé que Carlos ya seguramente hace muchos días que no bebe, pero él sabe que siempre tiene que estar al tanto de participar en las reuniones, porque aquí en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, como les dije inicialmente, es una paradoja: dando, recibimos. Gracias a Magazine Patía y a todos sus televidentes, y esperamos que semana tras semana poder transmitirles pues el conocimiento que tenemos, ¿cierto?, sobre esta comunidad, pero además ya que podamos conformar el grupo de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias y un abrazo para todos. No se pierdan de esta oportunidad. Tenemos baluartes, tenemos profesionales y una organización en el Bordo Patía Cauca. Magazine Patía en la nota de salud.